Llamé a mi exnovia que acababa de romper conmigo y colgó al instante, me envió un mensaje diciendo que si no volvíamos juntos no me acercara, no creas que no lo sé. Deberías cosechar el maíz de tu casa, otra vez quieres engañarme para que lleve guardaespaldas y te ayude a trabajar, dejé el móvil, me quedé atónito, Ye Qianzue ha estado tonta y torpe estos años. Esta vez, ¿cómo de repente se le ha iluminado la mente? Mirando esos dos mensajes, me quedé aturdido un buen rato, Ye Qianzue no envió más, y yo tampoco me molesté en responder. Mi tío segundo salió de no sé dónde, asomando la cabeza y acercándose al campo. Este año, esa novia tuya que anda en el hampa no vino a ayudarte a trabajar, me enderecé. Me limpié las hojas secas pegadas a los pantalones. Tío, ella es una guardaespaldas legítima, en una sociedad con Estado de Derecho no hay mafia, cuando tengas tiempo dile a tu hijo que te compre un smartphone. Mira más programas de educación legal, anticuado, me di la vuelta y seguí desgranando maíz, escuché vagamente a mi tío escupir detrás de mí. Va, ¿no es acaso que se enganchó a una mujer rica y al no lograrlo la echaron? ¿Por qué finge ser tan puro? Una hoja afilada de maíz me rozó de repente el dorso de la mano, el dolor agudo me hizo contener la respiración, mi abuela oyó el ruido. Apresuradamente vino caminando rápido desde el otro extremo, déjame echar un vistazo, ya te dije que te pusieras unos guantes, pero no hiciste caso, acerqué el dorso de mi mano a la boca y aspiré con fuerza. Escupí la sangre y el barro que había encima, mejor regresa a casa pronto, el abuelo está solo y sin nadie que lo vigile, seguro que volverá a causar problemas, las palabras de la abuela aún no habían salido. De repente, el rugido de un tractor se escuchó abruptamente desde no muy lejos, me quedé parado en el lugar, la mirada fijamente clavada en esa dirección. No es de extrañar que el tío segundo pensara que Ye Qianzue era de Lampa. Estaba sentado erguido en la cabina del tractor, en la parte trasera de la caja, apiñados y oscuros, había más de 10 guardaespaldas con gafas de sol, el tío Danio pisó el freno y detuvo el vehículo al borde del campo, Ye Qianzue y yo nos miramos a lo lejos desde el terraplén. Después de un largo enfrentamiento, con el rostro serio, caminó rápidamente hasta mi lado pensando, la reconciliación es absolutamente imposible, solo pasaba por casualidad y vine a echar un vistazo. Estaba realmente sofocado en casa. Salí a despejarme, respondí con un distraído, la distinguida señorita de la capital, con gran despliegue, trajo a más de 10 guardaespaldas, cruzó miles de kilómetros, solo para venir a pasear por este remoto campo rural. Es bastante peculiar, ella bajó la mirada para ver mis manos arañadas, frunciendo aún más el ceño. Joanye, ¿cuándo dejará de cultivarse esta tierra rota de tu casa? No respondí, me di la vuelta y me concentré en desgranar mi maíz. Ye Qianzue tampoco se sintió incómoda, sus guardaespaldas, ya acostumbrados, se quitaron sus chaquetas negras, las colgaron casualmente en los tallos de maíz y comenzaron a trabajar con esfuerzo. El calor del otoño a principios de octubre seguía siendo intenso, el sol del mediodía quemaba hasta hacer cosquillas en el cuero cabelludo. Mientras trabajaba con la cabeza baja, de repente noté movimiento al lado, Ye Qianzue también había bajado al campo. Con el rostro enrojecido por el calor, tiró con fastidio del cuello de su camisa, desabrochando directamente los 2 botones superiores para ventilarse. Un blanco deslumbrante quedó expuesto de manera inesperada. El paisaje primaveral bajo el cuello era apenas visible, mi mano se detuvo y mi mirada no pudo evitar quedarse 2 segundos más. Los tallos de maíz fueron apartados bruscamente. Ye Qianzue, con la cara roja, abrió los ojos de par en par. Se cubrió el pecho con una mano, pisoteando el suelo con rabia. ¿Qué estás mirando, pervertido? Los guardaespaldas a su lado mantuvieron la mirada baja, fingiendo no ver nada. Haciendo como si no hubiera oído nada, trabajé con más ahínco. Al ser regañado por él, sentí que mi rostro envejecido se calentaba y, consciente de mi culpa, me toqué la nariz y me apresuré a moverme a otro surco para seguir trabajando. Pero él, como si no estuviera conforme, se apresuró a seguirme hasta el terraplén frente a mí y comenzó a desgranar maíz. Suspiré resignado, observando cómo esta señorita se esforzaba durante media hora y solo lograba desgranar 3 mazorcas. Te pagaré el salario de tu guardaespaldas como corresponde. Mejor vete a descansar a la sombra, no te vayas a quemar con el sol. Ye Qianzue tiene una piel delicada, y ya ha estado bajo este sol abrasador acompañándome durante un buen rato. Sus mejillas mostraban un rubor inusual. ¿A quién le importan tus pocos pesos? Incluso si te preocupas por mí, de ninguna manera aceptaré volver contigo tan fácilmente, dijo con enfado, aferrándose tercamente a la mazorca de maíz. No pude hacer nada al respecto. Con más manos, el trabajo avanza más rápido, y en poco tiempo ya habíamos desgranado una buena parte. Levanté la vista hacia el sol abrasador. Llamé a todos para que dejaran de trabajar y me siguieran de regreso. Después de comer algo y sacar el teléfono, me di cuenta de que el mensaje que envié a mi abuela no había tenido respuesta. Sin embargo, este grupo de más de 10 personas ya me había seguido en masa hasta la puerta de mi casa. Aún no había empujado la puerta del patio de mi casa cuando la puerta de hierro de al lado sonó primero. Joanye regresaba del campo, me quedé atónito.
Mirando a Yu Xuanjie que salía a saludar, Xuanjie, ¿tú también fuiste al campo hoy? Ella se secó el sudor y asintió con una sonrisa. Volví a casa a desgranar maíz. Ye Qianzue se acercó a mi oído y murmuró con envidia, ¿Xuanjie? Con solo escuchar ese nombre ya huele a zorra. En ese momento, la abuela acababa de abrir la puerta y salir. Ya regresaste, tu abuelo acaba de ensuciarse la ropa otra vez. Me apresuré a volver para cambiársela, antes de terminar la frase. La anciana miró afuera del patio, un grupo abrumador de trajes negros, y se quedó completamente atónita. La abuela me arrastró rápidamente a la esquina. ¿Traes a tanta gente y ni siquiera avisas con anticipación? No pasa nada, en casa no hay comida preparada, llévalos al pueblo a comer fideos de arroz. Me di la vuelta, preparándome para discutirlo con Ye Qianzue. Pero descubrí que esta señorita ya había entrado al patio con paso arrogante. El abuelo estaba tomando el sol en el patio sin camisa. Ye Qianzue sonrió hasta entrecerrar los ojos. Abuelo, hace mucho que no te veo. El anciano giró lentamente la cabeza y le sonrió con los dientes al descubierto. Ah, es él ya. ¿Tu padre todavía se hace pis en la cama últimamente? La sonrisa en el rostro de Ye Qianzue se congeló al instante. Yo, con la cara llena de líneas negras, corrí a tirar de su brazo. Vamos rápido al pueblo a comer. Ye Qianzue me siguió. Desde mi casa hasta el pueblo hay un buen trecho. Así que fui directamente a casa del tío Danyu y le pedí prestado el tractor de 4 ruedas. Este vehículo antes se usaba específicamente para transportar cerdos vivos. Aunque ahora esté lavado y reluciente, el delicado olfato de Ye Qianzue seguía arrugando la nariz con desdén. Prefiero morir antes que subir a este trasto. No tengo ganas de consentirla. Ella asintió inmediatamente. Vale, entonces no comas. Ye Qianzue, furiosa, abrió los ojos de par en par. Yuan-ye, ¿así es como pides que volvamos? Antes, cuando me necesitabas, eras todo sumisión. Ahora, todavía queda la mitad del trabajo en el campo sin terminar. ¿Y ya te atreves a ponerme mala cara? ¿No quieres volver? Aunque maldecía con dureza, su cuerpo, sincero, subió al tractor y se sentó pegado a mí. El asiento del copiloto es mío, nadie se atreva a quitármelo, dijo con aire altanero, mirando a los guardaespaldas que se arrastraban avergonzados hacia la amplia caja trasera del vehículo. Arranqué el tractor con destreza y avanzamos tambaleándonos por el camino de tierra rural. ¿Qué copiloto ni qué nada? Este trasto ni siquiera tiene cinturón de seguridad en la parte delantera, apenas caben unos cuantos traseros apretujados en el banco de hierro desnudo. ¿Cuántos culos, tantos copilotos? El restaurante de fideos de arroz del pueblo quedó al instante abarrotado por nuestro grupo. La dueña temblaba hasta con las manos al sostener los tazones. Su rostro estaba pálido de miedo, cualquiera pensaría que habíamos ido a armar escándalo. Ye Qianzue, mientras apartaba las cebolletas con gesto de asco, levantó la vista y me preguntó, ¿cuándo piensas volver a la capital? Revolví los fideos en mi tazón con los palillos. Por ahora no regreso. Ye Qianzue se detuvo, dejando lentamente los palillos sobre la mesa. ¿Qué quieres decir con eso? Bajé la cabeza y sorbió un bocado de fideos. Pues eso, en la ciudad hay demasiadas trampas, prefiero volver al campo. Hoy te llamé, pero no era para reconciliarnos. Solo quería preguntar si puedo pedir prestado a tus guardaespaldas. Ya sabes, suspiré resignadamente. Las reglas de nuestro pueblo dictan que todos los ancestros deben ser enterrados en su propia tierra. El campo de maíz que pisaste hoy está enterrado con mis padres y antepasados. Los guardaespaldas en la mesa cercana se estremecieron al unísono, acelerando visiblemente la velocidad con que comían sus fideos. Ye Qianzue me miró fijamente a los ojos. Mis abuelos no pueden separarse de esta tierra. Y yo tampoco puedo dejarlos. Alguien tiene que encargarse del trabajo en el campo. Intenté contratar gente en el pueblo, pero no solo nadie me hizo caso, sino que también murmuraron a mis espaldas, diciendo que me había vuelto loco trabajando en la ciudad, gastando dinero en vano por algo tan insignificante. Hice un gesto de desdén. Te pagaré según el precio de mercado, así no tendrás que venir personalmente cada año durante la cosecha de otoño. Cubriré todos los gastos de alojamiento, comida y transporte de los guardaespaldas. Un chirrido estridente sonó de repente. Ye Qianzue empujó bruscamente su silla y se puso de pie, con el pecho palpitando violentamente. Ve tú mismo a arrancar el maíz. Gran tonto, viendo su figura enfurecida salir corriendo por la puerta, ni siquiera me molesté en perseguirlo. Un grupo de guardaespaldas sosteniendo sus tazas se miraron entre sí, sin saber si debían irse o no. Cuando terminé de comer y salí con los guardaespaldas, vi a la señorita sentada en el tractor. Solo entonces este grupo de personas soltó un largo suspiro de alivio. Ye Qianzue estaba sentada en lo que él llamaba el asiento del copiloto, girando la cabeza para mirar hacia otro lado, enfurruñada. El vehículo se sacudía violentamente en el camino de barro.
Ye Qianzue finalmente no pudo aguantar más y estalló: estoy segura de que lo haces a propósito, conduciendo por un lugar lleno de baches. Me encogí de hombros con inocencia. Los caminos de tierra del campo son así por naturaleza. Esta señorita se levantó bruscamente por la mañana y no comió bien, estuvo asándose bajo el sol toda la mañana y al mediodía, por capricho, apenas comió unos bocados. En este momento, su resentimiento es tan fuerte que podría alimentar a un espíritu maligno de la espada. Me voy a marear. Te advierto, si vomito en tu vehículo, verás con que se lo devuelves a la gente. Realmente trata este tractor destartalado como si fuera un lujoso auto de 1 millón. En el camino no es fácil limpiar. Cuando llegue a casa, sacaré una manguera de agua y la rociaré por 2 minutos. El tío Danyu aún podrá obtener un vehículo de combate completamente nuevo. Al llegar a casa, los abuelos ya estaban tomando su siesta. Me metí en la cocina con la intención de prepararle un plato de fideos en caldo claro. Ye Qianzue, aburrido, fue al patio y se enzarzó con nuestro gallo. Este gallo tiene mal genio y cada año que viene lo persigue picoteándolo. Escuchando el alboroto de gallinas y perros en el patio, puse 2 huevos escalfados en la olla. Este es nuestro tercer año de enredos, separándonos y reconciliándonos y separándonos. Nos conocimos en la fiesta anual de la empresa. Él fue invitado por mi jefe. Ese día, mi jefe bebió demasiado y me pidió a mí, un becario, que condujera. En mi primer arranque, choqué el coche contra el de Ye Qianzue. Llevamos juntos 3 años, él me trata muy bien, pero nunca me ha presentado a su familia o amigos. Un compañero me dijo que la diferencia de clase es demasiado grande. No puedo discernir si Ye Qianzue es serio o no, pero cada vez que propongo romper, él acepta. Cada vez que hablamos de reconciliarnos, él se acerca con la cara roja, como si estar juntos estuviera bien y separarse también. Este es el tercer mes después de nuestra 10ª ruptura. El maíz en casa ya está maduro. Pedí permiso a mi jefe, pero no esperaba que Ye Qianzue viniera tras de mí. Hace 20 minutos aún publicó en su círculo social, ubicado en un bar de la capital, con luces y vino. Ye Qianzue envió un mensaje y, en apenas 10 minutos, llegó con sus guardaespaldas para ayudarme a desgranar el maíz. No soy tonto, probablemente se haya estado quedando en un hotel del pueblo. Un hotel tan destartalado. Una señorita tan delicada, no sé cuánto tiempo habrá aguantado allí. Planeo preguntarle esta noche. Algunas palabras solo se pueden aclarar bajo la luz de la luna. Salí con los fideos. Ye Qianzue estaba de espaldas hablando con alguien. Al verme salir, esa persona asomó la cabeza desde delante de ella. Mi rostro se ensombreció al instante. Ah, Yuan Ye. ¿Tu novia viene a tu casa y no la atiendes bien? Llévala a comer a nuestra casa, entonces. Dicho esto, metí el bol de fideos a la fuerza en las manos de Ye Qianzue. Miré fríamente a la persona frente a mí. Segundo tío, ¿qué haces merodeando por nuestro patio a pleno mediodía en lugar de dormir? Los asuntos de nuestra familia no son de su incumbencia. Ye Qianzue sostenía el bol e instintivamente metió la mano en el bolsillo de su ropa. Este mal hábito suyo de repartir dinero cuando está contento, ¿cuándo lo cambiará? Sacó un sobre rojo grueso. Ni siquiera sabía cuándo lo había preparado. Sin mediar palabra, intentó ponerlo en las manos del segundo tío. ¿Es usted el segundo tío? Cuando Yuan Ye y yo estamos fuera, gracias por cuidar de los abuelos. Al ver la gruesa cubierta, los ojos del tío se abrieron de par en par, sus dedos secos se estiraron de inmediato. Yuan Ye, tu novia sí que sabe cómo comportarse. Sabe respetar a los mayores. Apreté los dientes y arrebaté el sobre rojo, lanzándole una mirada furiosa a Ye Qianzue, y lo metí bruscamente de nuevo en su bolsillo. Ella no es mi novia. Hace tiempo que rompimos. Tío, a su edad, ¿no le da vergüenza aceptar un sobre rojo de alguien más joven? El rostro del tío se tornó instantáneamente extremadamente feo, con la comisura de los labios temblando, forzando una sonrisa fría. «Qué mal hablas, muchacho». Observé la espalda del tío alejándose mientras murmuraba insultos. Al darme la vuelta, descubrí que Ye Qianzue ya había colocado el tazón de fideos sobre la mesa de piedra. «¿Qué pasa? ¿No te gustan los fideos?» Fruncí el ceño. El rostro de Ye Qianzue mostraba una palidez enfermiza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Si no soy tu novia, no soy tu novia. ¿Es necesario hablar con tanta agresividad?» «Yuan Ye, espera y verás, definitivamente te haré arrepentirte». La miré confundido mientras se alejaba furiosa. Ella se fue, y los guardaespaldas que antes descansaban bajo la sombra de los árboles también se retiraron de inmediato. Tomé su tazón de fideos y me los comí lentamente hasta el final. Ya estaban cocinados, no podía desperdiciarlos. Lo extraño fue que en el fondo del tazón no había esos 2 huevos fritos, y no pude evitar sonreír. Esta mujer es realmente infantil. Enfadarse está bien, pero ¿por qué sacar y comerse todos los huevos, dejándome solo un tazón de fideos simples?
Mi abuelo tomó un sobre rojo grueso y me lo metió en la mano. Saltaba de alegría. Yuan Ye, el sobre rojo. Miré fijamente el sobre, cuya cubierta era exactamente igual a la que Ye Qianzue le había dado a mi tío. Solo que este era claramente más grueso, casi a punto de reventar. Sentí un poco de amargura en mi corazón. Originalmente quería preguntarle bien esta noche si realmente tenía planes de seguir adelante conmigo a largo plazo. Pero esta señorita se escapó primero. Cuando los campesinos están ocupados con las labores agrícolas, no tienen tiempo para lamentaciones. Después de una siesta, me levanté y me dirigí directamente al campo. Pero apenas llegué al borde del campo, me quedé completamente atónito. Más de la mitad de las mazorcas de maíz del campo estaban apiladas ordenadamente en un montón, e incluso los tallos de maíz estaban atados cuidadosamente. Solo esperaba que el tío Danyu viniera luego con el tractor a cargarlo. El tío segundo, de pie en su propio surco, gritaba con voz sarcástica: esa zorrita que vino de la ciudad sí que sabe cómo hacer las cosas, ni siquiera se quedó a comer. Y ya vino corriendo a encargarse de todo el trabajo. Ni siquiera tuve ánimos para insultarlo de vuelta. Mi corazón parecía sumergido en agua tibia, el calor subía directamente a mis ojos. Sentí que la respuesta que siempre había querido pero no me había atrevido a pedir ya estaba ante mí. Rápidamente saqué mi teléfono y marqué su número, pero el tono de ocupado que sonó en el auricular fue como un balde de agua fría que me empapó por completo. Ye Qianzue me había bloqueado. En el chat de WeChat solo quedaba su último mensaje cruel: Yuani, ya que insistes en marcar límites conmigo, déjame mostrarte mis métodos. Por un momento, tan sorprendido, no supe si dar un paso con el pie izquierdo o con el derecho. La abuela, sentada en el patio desgranando maíz, me miró de reojo: Yuan, ¿te sientes mal? El abuelo, que estaba robando el maíz tierno que la abuela acababa de desgranar para dárselo a las gallinas, también giró la cabeza para mirarme. Aceleré el ritmo con que desgranaba el maíz. ¿Por la noche tomamos gachas de maíz? La abuela frunció los labios, sin decir nada. Echó un vistazo fuera de la puerta: la chica Qianzue se ha ido, ¿por qué no vuelves tú también temprano? Abuela, ¿quieres las gachas más espesas o más líquidas? La interrumpí, llevando el cuenco hacia la cocina. Ella suspiró y no siguió hablando. Después de la cena, me acosté temprano, intentando vaciar por completo la mente y no pensar en ese desastre. Hasta que el sonido de la puerta golpeada por la abuela, alarmada, me hizo saltar de la cama de un brinco. Yuanye, tu abuelo ha desaparecido. Mi respiración se detuvo de golpe. El abuelo tiene Alzheimer grave, ¿a dónde podría ir a estas horas de la noche? En el pueblo no hay ni una cámara de vigilancia. La abuela y yo solo pudimos salir a buscar con linternas, avanzando a tientas por el camino rural, a oscuras. Los vecinos de alrededor, al oír el alboroto, también salieron a ayudar, cubriéndose con ropa. ¿Cuándo desapareció el abuelo? Estaba tan ansioso que me ardía. La abuela, sudando profusamente de la ansiedad, dijo: solo fui al baño, y al salir ya no había rastro de él. No debería estar muy lejos, respiré un poco más aliviado. Ya que no estaba en el pueblo, probablemente había entrado en el bosque de la montaña trasera. Con la linterna en mano, corrí hacia la montaña trasera. No había caminado mucho cuando, efectivamente, escuché ruidos dispersos en el bosque. Aceleré el paso y me lancé hacia allí, y al instante siguiente, un grito desgarrador rasgó la noche. Fruncí el ceño y mi corazón se detuvo por un momento. Ese ruido me sonaba tan familiar. Antes de que pudiera entenderlo, la voz alegre de mi abuelo llegó a mis oídos. El abuelo de papá llama a la abuela. Me quedé paralizado en el lugar, con la cara llena de líneas negras, y vi a Ye Qianzue, que con dificultad cargaba a mi abuelo sobre su espalda, tambaleándose mientras salía corriendo del matorral cercano. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de pánico. Al verme, parecía como si hubiera visto a su propio padre. ¿Qué haces aquí?, le pregunté sorprendido. Ye Qianzue se acercó apresuradamente y me agarró fuertemente del brazo. No preguntes ahora, dijo. Inmediatamente, tomé a mi abuelo de sus brazos. Ye Qianzue me arrastró corriendo hacia adelante, el viento nocturno del bosque azotaba mis mejillas, miré su espalda, con sentimientos encontrados en mi corazón, mientras el abuelo en mi espalda se tambaleaba de un lado a otro. Apenas salimos del bosque, lo detuve rápidamente: ve con cuidado, el abuelo está a punto de desarmarse. Ye Qianzue se detuvo. Miró hacia atrás aún conmocionado, y solo entonces se tranquilizó. ¿Está bien el abuelo? Bajé rápidamente al abuelo y le di palmaditas en la espalda. El abuelo se inclinó al borde del camino y tuvo arcadas secas. Este yuan realmente valió la pena, este cochecito tiene demasiada potencia. Mi boca se torció involuntariamente. ¿Por qué no duermes a medianoche y vas al bosque? Al bajar la vista, vi lo que sostenía en su mano. El abuelo me puso un pequeño frasco de vidrio frente a mí, dentro había 4 o 5 luciérnagas brillantes. Yuan Ye no estaba contento. El abuelo atrapaba insectos para consolar a Yuan Ye.
Rápidamente aparté la mirada, conteniendo a duras penas la acidez en mis ojos. Cuando era pequeño, cada vez que me enfadaba, el abuelo salía al patio a atrapar luciérnagas para mí. Ye Qiansue se quedó parada frente a mí. Yuanye, ¿por qué estás tan triste? ¿Es por mí? Me miró con cautela. Alzando la vista para encontrarme con su mirada, esta señorita ya había perdido su desaliño de antes bajo la luz de la luna, sus ojos brillaban de manera sorprendente. Respiré hondo, sí. Todas mis emociones se debían a que aún no había terminado de hablar. Ye Qiansue puso los ojos en blanco y cayó hacia atrás, rígida. Me asusté hasta perder el alma. Pero el abuelo aplaudía emocionado a un lado. Una serpiente me mordió, el cochecito me levanta, el cochecito fue mordido por una serpiente. Bajé la vista. En su tobillo blanco se enroscaba claramente una serpiente delgada y larga. Mis ojos se nublaron, casi me desmayé también. Por suerte, la abuela y los demás oyeron el alboroto y llegaron. El médico rural arrancó la serpiente de su tobillo. La examinó cuidadosamente. No pasa nada, esta serpiente no es venenosa, solo asustó a la persona hasta desmayarla. Con dormir un rato se recuperará. Finalmente pude respirar aliviado, llevé a Ye Qiansue de vuelta a mi habitación. Al acostarse, mi abuela me miró con palabras que no se atrevió a decir. Esta chica le salvó la vida a tu abuelo, sin saber si la serpiente era venenosa o no. Logró cargar al anciano y sacarlo primero. Es una chica confiable, abuela. Se nota que la tienes en tu corazón, y ella también es sincera contigo. Si hay algún malentendido, háblenlo bien. Después de decir esto, tomó a mi abuelo de la mano y regresaron a su habitación. Me senté junto a la cama, vigilando a Ye Qiansue, que estaba profundamente dormida, con el ceño fruncido. Y gotas de sudor frío en la punta de la nariz. Extendí la mano y suavicé suavemente las arrugas entre sus cejas. No sé por qué una joven de alta sociedad como ella apareció en la montaña trasera de mi casa a altas horas de la noche. Pero sé que definitivamente vino por mí. La mano derecha de Ye Qiansue estaba apretada en un puño. Coloqué suavemente mi mano sobre la suya, queriendo ver si sostenía algo en ella. Pensé que sería difícil abrirla debido a la tensión muscular en estado de inconsciencia, pero en el momento en que mis dedos la tocaron, su palma se abrió milagrosamente, como si tuviera sensibilidad. Una luciérnaga que emitía un tenue brillo. Temblorosa, salió volando de su palma, me ardió la punta de la nariz, le agarré la mano al revés, la pegué a su oído y le pregunté en voz baja a Ye Qiansue. Cuando despiertes, ¿nos reconciliamos? A la mañana siguiente, me despertó el calor abrasador en el dorso de la mano. Al abrir los ojos, me encontré con la mirada evasiva de Ye Qiansue. Él claramente no esperaba que despertara de repente. Desvió la mirada con nerviosismo. Al ver sus orejas enrojecidas de golpe, me acerqué a propósito para bromear. Ye Qiansue, ¿qué hacías en el bosque de la montaña trasera de mi casa a medianoche? Con terquedad, resopló fríamente, ¿no puedo pasear y contemplar la luna? Sabía que usaría esa excusa para evadir. Asentí con la cabeza, desde la capital hasta la aldea, y desde el hotel del pueblo hasta la montaña trasera de mi casa, realmente tienes mucho tiempo libre. Ye Qiansue me miró enfadado. Yuanye, ¿sabes que has herido el frágil corazón de una chica? Conteniendo la risa, pregunté, ¿y qué quieres hacer? Él miró fijamente mis labios, tragó saliva, y dije, ¿qué opinas? Me acerqué lentamente. Ye Qiansue también cerró los ojos, su respiración se volvió gradualmente ardiente. Cacareo, el gallo grande fuera de la ventana de repente gritó, me aparté como si me hubiera electrocutado, y al siguiente segundo, la abuela pateó la puerta para abrirla. El canto del gallo era la señal de carga de la anciana para levantarse a trabajar, gritaba en el patio, ¿ya despertó el abuelo? ¿Quiere tomar sopa de maíz por la mañana? Hasta que los pasos de la abuela entraron en la cocina. Miré a Ye Qiansue, que todavía estaba enfadada, y no pude evitar reírme. ¿Qué querías hacer al acercarte hace un momento? Ella me miró furiosa y avergonzada, y dijo, ¿y tú? Tú también te acercaste, ¿qué querías hacer? Miré su actitud orgullosa y dije, quiero reconciliarme, ¿está bien? La comisura de los labios de Ye Qiansue casi llegaba a la nuca, pero aún no reprimió con fuerza, puso cara seria y fingió ser fría. Esta señorita necesita considerarlo. Apoyé la cabeza en la mano y la miré. ¿Cuánto tiempo necesitas para pensarlo? Entonces, a regañadientes, aceptaré. Pero antes de que terminara de hablar, la puerta del patio fue derribada de una patada. Yu Xuan entró sosteniendo 2 huevos de campo. Acababa de regresar del trabajo en el campo y, debido al calor, solo llevaba un top deportivo ajustado y muy ligero, junto con unos shorts cortos. Estaba sudando profusamente por el calor y grandes áreas de su piel blanca deslumbraban. Yuan Ye escuchó que el abuelo había sido encontrado anoche y yo acababa de regresar del campo. Traje 2 huevos para que el abuelo se recupere. El rostro de Ye Qiansue se oscureció instantáneamente como el fondo de una olla. Él cubrió mis ojos con la mano,
como una leona protegiendo su comida, y gritó a Yu Xuang, ¿entras en la casa de otros vestida tan ligera? La maldita, té verde, Yu Xuang se sintió avergonzada y se alisó el cabello. Es que acabo de terminar el trabajo en el campo. Rápidamente aparté la mano de Ye Qianzue y expliqué, en el campo hace calor al trabajar. Es normal vestirse ligero. Ye Qianzue estalló por completo, señalándome con los dientes apretados, ¿recuperar qué? Con Yuan Yuan, ¿cómo te atreves a defender a esa zorra de afuera? Eres un desalmado, eres irrazonable. Él salió furioso de la puerta, agarró directamente una cesta de maíz tierno del patio y comenzó a alimentar a las gallinas frenéticamente. Me quedé de pie al lado, sin palabras hasta el extremo. Si discutes, discute, ¿por qué desquitarte con mis gallinas? Ye Qianzue desafió levantando la barbilla, él solo quiere lucirse frente a la abuela. Esa chica de pueblo, ¿qué tiene de especial enviar huevos? Yo también sé alimentar gallinas. La abuela asomó la cabeza desde la cocina, Qianzue está despierta. Ye Qianzue cambió inmediatamente a una sonrisa dulce. Aceleró la velocidad de alimentar a las gallinas. Buenos días, abuela. La sonrisa en el rostro de la abuela se congeló al instante. Qianzue, lo que estás alimentando es el maíz tierno que guardaba para hacer gachas. El rostro de Ye Qianzue se puso rojo y luego pálido. Rápidamente aclaré mi garganta para mediar, justo iba a decírtelo, esto es para hacer gachas. Debido a este fiasco, nuestra gacha de maíz de la mañana estaba aguada y sin sabor. El abuelo estaba muy descontento. Acercó su tazón a la abuela, ¿por qué me das agua pura para beber? Ye Qianzue mordió sus labios. Avergonzado, salí caminando. Mi abuela y yo intercambiamos una mirada. Nuestro patio está justo al lado del de la hermana Yu Xuang, separado solo por un muro bajo. En ese momento, la hermana Yu Xuang estaba sentada en su propio patio, pelando las hojas del maíz con destreza. Ye Qianzue se acercó en silencio y se sentó directamente al lado de la hermana Yu Xuang, comenzando a trabajar imitando su forma. Sus manos, acostumbradas a no realizar tareas pesadas, no estaban habituadas a este tipo de trabajo rudo. Varias veces, al no controlar bien la fuerza, partió el maíz directamente por la mitad. Pero en cuanto yo me acercaba, ella, como por competencia, aceleraba el ritmo. La tensión entre las dos mujeres se esparció instantáneamente. La hermana Yu Xuang, que originalmente trabajaba con calma, también se sintió motivada por el deseo de competir, moviendo los brazos tan rápido que casi parecía que salían chispas. Me agaché junto a Ye Qianzue y sujeté su mano de golpe. Ye Qianzue, ¿qué estás haciendo alborotando? Ella, descontenta, se soltó de mí. ¿Qué tiene de malo ayudar a la abuela con el trabajo? La hermana Yu Xuang arqueó una ceja, con una mirada ligeramente provocativa. Respiré hondo. Este maíz es de la familia de la hermana Yu Xuang, te has equivocado de persona al ayudar. El aire se volvió terriblemente silencioso. Ye Qianzue giró lentamente la cabeza y se quedó mirando fijamente a la hermana Yu Xuang. Ella me lanzó una mirada furiosa y dijo, entonces, ¿por qué no lo dijiste antes? ¡Qué zorra manipuladora!, dijo la hermana Yu Xuang con una expresión de desconcierto. Fue tú quien vino a arrancar el maíz de mi casa. Solo sentía que mis sienes palpitaban y le dije, vamos, regresemos rápido. Agarré a Ye Qianzue y la arrastré de vuelta, pero ella se negaba rotundamente a moverse. Bajo nuestras miradas atónitas, tanto mía como de la hermana Yu Xuang, ella logró volver a meter el maíz tierno ya envuelto dentro de la cáscara de maíz. Mi boca se torció violentamente. El deseo de victoria de esta mujer era simplemente increíble. Sin embargo, estimulada por la hermana Yu Xuang, Ye Qianzue pasó toda la mañana envolviendo todo el maíz del patio de mi casa. Miré sus dedos enrojecidos. Y sentí un dolor sordo en el corazón. Esta joven mimada y consentida, que normalmente ni siquiera había abierto una botella, tenía sus largos nudillos enrojecidos por el roce e incluso le habían salido 2 ampollas. El cielo realmente es injusto, las personas guapas se ven bien incluso haciendo trabajo agrícola. Para agradecer a Ye Qianzue por salvar al abuelo anoche, la abuela insistió en ir a la casa de la hermana Yu Xuang a atrapar un ganso grande y guisarlo para que ella se recupere. Abuela, no se lastime la espalda. Justo cuando intentaba disuadirla, Ye Qianzue se ofreció voluntariamente, déjamelo a mí, atrapar gansos es lo que mejor hago. Llena de determinación, siguió a la abuela a la casa de al lado. El abuelo, detrás, aplaudía y se unía al bullicio, a atrapar gallinas, a atrapar gallinas. Yo también quería ver cómo esta señorita que incluso le teme a los gallos grandes iba a enfrentarse a un ganso de campo. Al ver que íbamos a atrapar un ganso, la hermana Yu Xuang se arremangó para ayudar, pero Ye Qianzue le lanzó una mirada de reojo. Su tono era increíblemente arrogante, este es un regalo especial de la abuela para mí, no necesitas hacer favores. Más tarde pagaremos el precio correspondiente, tú quédate al lado y observa. En nuestra casa almorzaremos ganso guisado, ¿y ustedes qué comerán?
Ella pronunció las palabras, nuestra casa, con un énfasis extremo. Yu Suanjie no se enojó, solo se quedó parado al lado viendo el espectáculo. Ye Qianzue estaba en el patio, perseguida por las aves de corral con la cabeza agachada, mientras la abuela reía sin poder cerrar la boca. Esta chica tiene buena condición física, anoche la mordió una serpiente y hoy todavía puede saltar y moverse con energía. El abuelo aplaudía y animaba a un lado, corre más rápido, ya casi la atrapas. Después de un alboroto de gallinas volando y perros saltando. Ye Qianzue sostenía su botín como un general victorioso, mostrando con orgullo la presa frente a la hermana Yu Xuan y agitándola, ¿ves? Un simple ganso, fácil de capturar. Miré lo que tenía en la mano, avergonzado sin saber qué decir. La hermana Yu Xuan soltó una risa burlona, ni siquiera distingues entre un pato y un ganso. Los de la ciudad no tienen experiencia. La sonrisa de Ye Qianzue se congeló instantáneamente en su rostro. Bajó la vista hacia el pato en su mano, que abrió el pico y le lanzó un graznido extremadamente arrogante. Mientras tanto, el ganso que lo había perseguido por todo el patio se acercó caminando y le dio un fuerte mordisco en la pantorrilla. La hermana Yu Xuan, con reflejos rápidos, agarró el cuello del ganso y lo llevó frente a la abuela. El abuelo se acercó a mirar el pato en la mano de Ye Qianzue, luego miró el ganso en la mano de la hermana Yu Xuan, el pato graznaba, el ganso cacareaba. Los citadinos son realmente torpes, la cara de Ye Qianzue se oscureció por completo, la abuela rápidamente calentó agua y desplumó las aves, luego se dirigió a la cocina para preparar el estofado de ganso. Ye Qianzue apretó los dientes. Con determinación, la seguí adentro, rápidamente la detuve, ¿qué desorden vas a causar entrando? Ye Qianzue tenía el rostro lleno de frustración, ¿tú también piensas que soy especialmente inútil? Ni siquiera puedo envolver bien el maíz, ni distinguir entre un pato y un ganso. No me refería a eso, en mi casa usamos una estufa de leña tradicional, no estás acostumbrada. Sin embargo, los ojos de Ye Qianzue brillaron, ¿quién dice que no estoy acostumbrada? Cuando acampaba en el extranjero, encendía fuego todos los días. Viendo su actitud entusiasta, realmente no tuve corazón para desanimarla. El tío segundo entró al patio con un tazón vacío, escuché que hoy en tu casa preparan estofado de ganso, el tío viene a disfrutar un poco de carne. Sonreí fríamente, la nariz del tío es más aguda que la de un perro policía. El tío segundo es de piel gruesa, fingió no oírlo y se dirigió a mi abuela detrás de mí con tono sarcástico, mira a este niño Yuanye, desde pequeño tiene la boca venenosa. No es bien recibido. La abuela se secó las manos y dijo con tono frío, mi Yuanye ha sido comprensivo y filial desde pequeño. Si alguien piensa que su boca es venenosa, seguro que esa persona no se comporta como tal. El tío segundo se quedó lívido de rabia, golpeó el cuenco de hierro que tenía en la mano con un estruendo ensordecedor, un mocoso al que ustedes, los viejos, tratan como a un antepasado, quizás sus padres murieron por su culpa. ¿No temen que también les traiga mala suerte? Estas palabras pisaron justo el límite de la abuela. La anciana se puso los ojos rojos, agarró una escoba y quiso ir a pelear. Yo detuve a la abuela de un tirón. Me di la vuelta y le di al tío segundo una bofetada clara y sonora, antes lo respetaba como mayor, siempre cedía. Ahora se atreve a maldecir a mis abuelos, entonces no me culpe por volverme contra usted. Los tres nos enzarzamos al instante, hasta que la abuela le arrebató el cuenco de hierro al tío segundo y se lo estampó en la cabeza. El ruido de los golpes finalmente me hizo volver en mí. Abuela, ¿cómo salió usted? Todavía hay fuego en el fogón. Me giré de golpe y mis pupilas se dilataron al instante. La abuela gritó, Dios mío, ¿cómo se ha incendiado? Me asusté tanto que las piernas me flaquearon y corrí hacia la cocina. Apenas llegué. Vi a Ye Qianzue arrastrando a mi abuelo saliendo del humo espeso. La cara del abuelo estaba ennegrecida por el humo, más de la mitad de su cabello canoso estaba chamuscado, y el hermoso rostro de Ye Qianzue también estaba cubierto de hollín, en un estado lamentable. Ella, con la conciencia culpable, no se atrevía a mirarme a los ojos, pensé que el fogón de tierra de su casa era demasiado lento, así que usé mi propia cocina portátil de alta tecnología. ¿Quién iba a saber que esta máquina defectuosa se cortocircuitó y explotó, y las chispas saltaron directamente al montón de leña al lado? El abuelo se tocó el cabello chamuscado y, sorprendentemente, aún estaba contento. Yuanye, mira rápido, el abuelo ha rejuvenecido, el cabello se ha vuelto negro. Ye Qianzue tragó saliva y continuó con las palabras del anciano, claro que sí, cada vez más joven. La abuela y yo no pudimos evitar reírnos ante estos dos personajes tan divertidos. Qianzue parecía un niño que ha hecho algo mal, disculpándose todo el tiempo con la cabeza gacha, lo siento mucho, no pensé que las cosas se pondrían tan mal. Le lancé una mirada furiosa. La abuela, por el contrario, lo consoló, no pasa nada, esta casa vieja ya estaba a punto de derrumbarse. Lo viejo se va y lo nuevo viene, será como una renovación. Sin cocina, nuestra familia tuvo que ir a comer a casa de la hermana Yu Xuan.
Ella puso especialmente un trozo jugoso de carne de pato en mi tazón. Los patos que criamos en casa son los más gordos. Abuelo, come más. También enfatizó mucho las palabras, nuestra familia. Me retorcí la comisura de los labios. ¿Cómo puede esta mujer ser tan infantil? Claramente quiere enfadar a Ye Qiansue. Y efectivamente, Ye Qiansue estaba furiosa. Un par de palillos golpeaban el tazón con fuerza. Después del almuerzo, mientras la abuela y la hermana Yu Xuan discutían sobre encontrar albañiles en el pueblo para reparar la cocina, giré la cabeza y vi a Ye Qiansue con el teléfono, murmurando en un rincón, todavía no he contactado con los albañiles. Los guardaespaldas vestidos de negro de Ye Qiansue entraron rápidamente. Este grupo trabajaba con una eficiencia impresionante en la construcción básica. En solo media tarde, no solo limpiaron los escombros, sino que también levantaron una nueva casa prefabricada de estructura ligera de acero en el mismo lugar. Mirando con asombro esta escena tan absurda, le pregunté, Ye Qiansue, ¿tu equipo de guardaespaldas lo reclutaste de la escuela técnica Lanciang? Él levantó la barbilla con orgullo, sin confirmar ni negar. Como no pudimos comer el ganso al mediodía, la abuela decidió sacrificar una cabra por la noche para compensar. Esta vez, aprendiendo de la lección anterior, no dejó que Ye Qiansue se involucrara y directamente pidió ayuda al carnicero del pueblo. Yu Xuan preparó una parrilla en el patio y, con un cuchillo pequeño, cortaba la carne con destreza. Ye Qiansue, sin querer quedarse atrás, agarró un cuchillo de cocina y quiso unirse. Rápidamente lo detuve. Nunca has hecho este tipo de trabajo pesado, no te metas donde no debes. Él detuvo su movimiento, con una mirada algo apagada. Yo también puedo hacerlo bien, lo que él sepa, yo lo aprenderé. Suspiré, sé que puedes aprender, pero realmente no necesitas hacer estas cosas aquí. Ye Qiansue bajó la mano que sostenía el cuchillo, como un globo desinflado. Ye Qian, ¿crees que solo soy un florero inútil? Negué con la cabeza. La llevé a sentarse junto a la hoguera, donde la carne de cordero asada chisporroteaba. La abuela, para animar el ambiente, invitó a todos los vecinos que ayudaron a matar el cordero a quedarse a comer. El patio resonaba con risas y alegría. Nadie se percató de nosotros dos, escondidos en un rincón. A la luz del fuego danzante, tomé suavemente la mano de Ye Qiansue. Creciste en la ciudad, seguro que no estás acostumbrada al trabajo agrícola. Pero nunca he pensado que fueras inferior a nadie. Brillas cuando trabajas en tus diseños y eres tan hábil enseñándome a socializar. Simplemente, este escenario no es el adecuado para ti. Ye Qiansue me miró en silencio. Ella apretó fuertemente mis dedos con los suyos. Ye Yuan, volvamos a estar juntos. No respondí directamente. En cambio, pregunté, ¿de verdad me quieres? Ye Qiansue se impacientó, con los ojos ligeramente enrojecidos. Si no te quisiera, ¿para qué vendría hasta este lugar remoto y pobre a sufrir? Asentí con la cabeza, decidido a romper completamente esta capa de papel de seda. ¿Por qué nunca me llevas a conocer a tu familia y a tus amigos? Ye Qiansue se quedó paralizado al instante, mirando fijamente a lo lejos a los aldeanos que se reunían alrededor de la hoguera, riendo y charlando. Su voz bajó, Yuanye, no tengo familia ni amigos. Lo que ves de mí es todo lo que soy. Me quedé atónito, nunca me había mencionado estas cosas. Mi madre murió durante el parto cuando me dio a luz, y mi padre no aguantó 2 años y también se fue. Mi abuelo me crió, y justo cuando acababa de hacerme cargo de la empresa, él también falleció. En esa enorme mansión, solo me quedaba un mayordomo a punto de jubilarse para acompañarme. Por un momento, sentí un nudo en la garganta, sin saber cómo responder. Al ver la soledad que no se disipaba en su mirada, de repente me arrepentí mucho de haber hecho esa pregunta. Me acerqué un poco más a él. Extendí el brazo para rodear su hombro. De ahora en adelante, mi familia será tu familia. El cuerpo de Ye Qiansue tembló ligeramente, apretando mi mano con fuerza. Bueno, Ye Qiansue y yo finalmente nos reconciliamos, pero lo que tenemos ante nosotros es un problema real aún más complicado. Vamos a enfrentar una larga y dolorosa relación a distancia. Los abuelos no pueden dejar atrás los campos que han cultivado durante medio siglo. Ni pueden abandonar a las gallinas, patos, vacas y ovejas en el patio. No importa cuánto los convenza, se niegan rotundamente a venir conmigo a la capital. Realmente no tengo el corazón para dejar a esta pareja de ancianos en este pueblo remoto. La enfermedad del abuelo empeora cada vez más. Y temo que la próxima vez que regrese ni siquiera pueda verlo por última vez. Al ver mi dilema, Ye Qiansue decidió de inmediato que él también se quedaría en el campo. Lo rechacé sin dudarlo, que yo, un trabajador, renuncie a su trabajo es una cosa. Pero él está a cargo de un gran grupo con cientos de personas que dependen de su salario. ¿Y él quiere quedarse en este pequeño pueblo para cultivar la tierra por mí? Vendré a verte a la capital cuando tenga tiempo, y los fines de semana también podemos hacer videollamadas. Le dije pacientemente para calmarla, pero ella, terco como una mula, se negaba a ceder.
Nuestra relación, que acababa de reconciliarse, volvió a quedar en un punto muerto por este asunto. Después de una discusión, Ye Qianzue insistió en demostrar que también podía hacer cosas serias aquí. Agarró a mis 3 cabras negras de mal genio y se dirigió a la montaña. Hoy voy a pastorear, quiero que veas. Que esta señorita también puede brillar y aportar aquí. Me enfadó tanto que me latían las sienes. No digo que seas inútil, quiero decir que deberías volver a hacer cosas más valiosas. Él se detuvo. Mirándome con los ojos enrojecidos, incluso cuando los corderos empezaron a empujar sus rodillas con las patas, no se dio cuenta. Para mí, en el campo. Nada es más importante que tú. Observé su figura alejándose gradualmente con el rebaño, sintiéndome a la vez impotente y conmovido. ¿Qué puedo hacer si tengo una novia tan obsesionada con el amor? Realmente no me sentía tranquilo, así que solo pude seguirlo sigilosamente montaña arriba. Ye Qianzue llevó a las cabras hasta un prado en la ladera de la montaña y empezó a mirar a su alrededor. Me escondí detrás de un árbol. Viendo su comportamiento furtivo, me sentí perplejo. Solo vi que sacó unos papeles de baño arrugados de su bolso de marca, luego encontró una piedra limpia para sentarse y comenzó a revisar el contrato con el ceño fruncido. No sabía si reír o llorar. Esta señorita, en lugar de quedarse en la cómoda oficina del presidente de la empresa, insistía en correr por estas montañas salvajes, pastoreando ovejas mientras revisaba proyectos de millones. Estaba absorto en la escena cuando de repente ella saltó bruscamente de la roca. Estúpida oveja, suelta eso. Abrí los ojos de par en par. Mi oveja líder, la más protectora de su comida, había devorado el césped bajo sus pies. Justo cuando intentaba empujarla con la cabeza para cambiar de lugar, al levantar la vista, mordió el contrato que él sostenía. Ye Qianzue estaba tan concentrada en el documento que no se dio cuenta, y cuando reaccionó, el contrato ya estaba medio masticado por la oveja. Él, desesperado por rescatar el documento, intentó abrirle la boca a la oveja a la fuerza. Respiré hondo. Esta escena era simplemente dramática al extremo. Ya dije que él no era apto para estar en el campo. Justo cuando me preparaba para salir corriendo a ayudar, vi a esa oveja líder de mal genio sacudirse bruscamente, golpeando directamente la cabeza en el vientre de Ye Qianzue. Ye Qianzue perdió el equilibrio. Y rodó colina abajo gritando de dolor. Qianzue. Me asusté hasta el alma, bajando como un loco. Olvidé advertirle. Las ovejas de mi casa, cuando se ponen nerviosas, sí que pueden embestir. En el centro de salud del pueblo, después de que el médico confirmara repetidamente que solo tenía una leve conmoción cerebral, finalmente me desplomé en la silla. Ye Qianzue seguía dormida en la cama del hospital. Me preocupaba tanto que me arrancaba el pelo, sin saber cómo convencerlo de que volviera a la capital cuando despertara. En ese momento, el teléfono en mi bolsillo sonó como si fuera una orden de muerte. Apenas contesté la llamada. La voz desgarradora de mi abuela llegó al otro lado. Yuan Ye, tu abuelo se cayó al río. Mi mano tembló. El teléfono cayó directamente al suelo. Sin preocuparme por Ye Qianzue, corrí como un loco hacia casa. El centro de salud está a cierta distancia del pueblo. Sentado en el autobús. Las lágrimas caían sin parar. ¿Cómo podía elegir para equilibrar mi amor y mi familia? Me esforzaba por aferrarme a todo, pero parecía que no podía retener nada. Cuando entré corriendo en casa y vi a mi abuelo sano y salvo en la cama, mi corazón finalmente se calmó. Mi abuela tenía los ojos hinchados y rojos, apretando fuertemente la mano de mi abuelo. Fue entonces cuando supe por otros que todo esto había sido obra del tío segundo, quien en realidad no era hijo biológico de mi abuelo, sino solo un pariente lejano de otra rama familiar. Aprovechaba mi ausencia en casa para maltratar a mi abuelo de diversas formas. Esta vez, resentida por lo del sobre rojo, mi abuela engañó a mi abuelo para que fuera a pescar al río. Con la mente confusa, mi abuelo siguió felizmente al agua. Este desalmado llevó deliberadamente a mi abuelo a aguas profundas, casi costándole la vida al anciano. Mis ojos se enrojecieron al instante, agarré el cuchillo de cocina de la tabla y me dispuse a ir a atacarlo. Mi abuela me abrazó fuertemente por la cintura. Con lágrimas rodando por su rostro, Yuan Ye, espera a que tu abuelo se recupere un poco, luego iremos contigo a la capital. Me detuve abruptamente. El cuchillo de cocina en mi mano cayó al suelo con un sonido metálico. ¿Qué dijo, abuela? Ella se secó las lágrimas y acarició suavemente el rostro de mi abuelo. La niña Qianzue ya vino a verme a escondidas. Siempre temí que al ir contigo a la ciudad nos convertiríamos en una carga para ti, pero esa niña me dijo que nosotros, los viejos, no somos una carga para ti. Es tu respaldo. La mirada de la abuela se volvió infinitamente tierna y añadió que si en el futuro ella se atreve a maltratarte, nosotros, los viejos, aún podemos apoyarte. Esta chica tiene un corazón muy sincero, ya había ayudado a tu abuelo a contactar con el mejor sanatorio de la capital, pero nunca se atrevió a mencionártelo por temor a que te preocuparas. De repente, me cubrí la cara.
Agachado en el suelo, lloré sin poder contener las lágrimas. El abuelo despertó lentamente, extendió su mano delgada y acarició mi cabeza. Joanje, no llores, nuestro Joanje es el más bueno. Mis lágrimas brotaron como una inundación. Nunca supe que esa heredera de un conglomerado financiero, tan elevada y distante, había hecho tanto por mí en silencio. No usó su poder para obligarme a ceder, sino que, de la manera más torpe y sincera, protegió cuidadosamente mi autoestima. El teléfono que había tirado en la cama de repente se iluminó, deslicé el botón para contestar. Desde el otro lado del teléfono llegó la voz débil de Ye Qiansue. Joanje, ¿acaso te escapaste de nuevo a escondidas? Percibí la tristeza en su tono y me apresuré a explicar. No me escapé, ocurrió algo en casa. Su voz de repente se volvió grave, con un fuerte tono nasal. Joanje, siempre eres así, cuando hay problemas me dejas sola, mejor terminemos, definitivamente no me voy a separar. Ye Qiansue, grité a todo pulmón. Al otro lado del teléfono hubo unos segundos de silencio, de repente se escuchó una risa suave. ¿Quién dijo que íbamos a separarnos? No podría soportarlo. Joanje, casémonos. Me quedé completamente paralizada en el lugar, él aspiró por la nariz. Su voz tenía una autoridad que no admitía rechazo. Temo que las demoras traigan problemas. Si realmente no puedes dejar esos pocos acres de tierra, no importa, traslado la sede al pueblo, pero Joanje, debes darme un estatus de inmediato, que esa Yu Xuan que siempre está rondando frente a ti se vaya lo más lejos posible. Después de obtener el certificado, si te atreves a mirar a otra persona, será considerado adulterio dentro del matrimonio. Cuanto más hablaba, más emocionado se ponía, su voz incluso tenía un tono de llanto. Joanje, te lo ruego, dame un poco de seguridad. No me dejes sola siempre. Mi corazón parecía apretado por un par de manos suaves, agrio e hinchado. No, al otro lado del teléfono, Ye Qiansue suspiró profundamente. Parece que ya había adivinado esta respuesta. Dejé de llorar y sonreí, interrumpiéndolo suavemente. ¿Cómo se puede proponer matrimonio por teléfono? Como mínimo, hay que verse en persona. En el auricular se escuchó el roce de tela y jadeos intensos. Quédate quieto donde estás, señorita, ahora mismo voy a buscarte. En el fondo, también se mezclaban gritos de pánico de las enfermeras. Señorita Ye, aún no se ha recuperado de la conmoción cerebral, no puede levantarse de la cama. Respiré hondo y grité al teléfono. Ye Qiansue, quédate acostada. ¿No te importa la vida? Ye Qiansue murmuró con tono quejumbroso, pero no quiero esperar ni un segundo más. Me di la vuelta y miré a los abuelos, que estaban recogiendo las maletas en silencio. Esta vez, espera pacientemente. Ahora soy yo quien va hacia ti. Los abuelos vendieron y regalaron a medias las aves de corral y el ganado del patio a la hermana Yu Xuan. El día que dejamos el pueblo, muchos vecinos vinieron a despedirnos. El abuelo le dio una palmada en el hombro al tío Danyu. Ya, dile a tu papá que no se orine en la cama esta noche. Luego se volvió a pellizcar la mejilla de la tía Li. Gordito, ¿tu bisabuela va a dar a luz otra vez? La multitud de despedida, originalmente llena de pena, se dispersó en silencio después de que el anciano los reprendiera uno por uno. Antes de irme, tengo una última cuenta que ajustar, la de Ye Qiansue. El equipo de guardaespaldas rodeó completamente el patio de la casa de mi tío. Con una sonrisa fría, me acerqué a él. Tío, ¿ya entendiste el programa de educación legal? Mi tío palideció de miedo y retrocedió balbuceando. ¿Qué pretendes hacer, Joanje? Esto es una sociedad regida por la ley. Sonreí mostrando los dientes. ¿Así que sabes que es una sociedad regida por la ley? No quise perder el tiempo en discusiones. Simplemente chasqueé los dedos. Los guardaespaldas se abalanzaron y, sin decir una palabra, comenzaron a ejecutar el desalojo físico. Unos desmontaban la puerta principal, otros rompían la tinaja de agua. Alguien pateó y volcó la cocina, otro arrancó directamente el techo del retrete seco. Mi tío se desplomó sentado en el suelo, apenas corrió hacia la cocina, cuando la puerta se vino abajo. Corrió al patio, y la tinaja de agua estalló justo a sus pies. Desesperado, se golpeó el muslo y gritó, «¡Asesinato! La mafia está asesinando. Voy a llamar a la policía». Ye Qiansue se acercó con sus tacones altos, mirándolo desde arriba con desdén. «Llama, hazlo rápido. De paso, explícale a los oficiales cómo induciste intencionalmente a un anciano con Alzheimer a ahogarse. ¿Cómo se llama ese delito? Ignorante de la ley, solo avergüenzas a todos». El tío parecía haber perdido todas sus fuerzas, incluso su grito quedó atrapado en la garganta. Ye Qiansue, con desprecio, se sacudió las manos, giró y tomó mi brazo. «Joanje, ¿qué piensas hacer con ese campo de maíz de tu familia?» Fruncí el ceño. «Lo alquilé al tío Danyu para que lo cultive. Después de todo, los abuelos algún día volverán a sus raíces». Ye Qiansue asintió seriamente. Sin que me diera cuenta, de repente pegó una pegatina infantil de dibujos animados en el dorso de mi mano con un «pum».
Con este sello, ya eres mío. Joan Ye, señorita, me quedaré contigo para siempre. Cuando envejezcamos, tu campo de maíz también debe tener un lugar para dos. Fin del texto. Gracias por ver.